Muy bien, entonces bienvenido a clase y vamos a desarrollar el tema de ángulo trigonométrico. Muy bien. Entonces estábamos mencionando, ¿cierto? Que por ejemplo se caracteriza por tener un lado inicial que está en el semieje positivo de las X, ¿cierto? Y su lado final está en cualquier región, ¿cierto? Del plano cartesiano, ¿cierto? Muy bien. También se caracteriza por tener un sentido horario, ¿cierto? No solamente es sentido antihorario, sino también sentido horario. Muy bien. Características principales del ángulo trigonométrico. Puede ser positivo, sí, ¿cierto? Pero también puede ser negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a mencionar respecto al ángulo trigonométrico? Ahí está. Puede ser, por ejemplo, de una vuelta, ¿cierto? Una vuelta, por ejemplo, ¿recuerdas cuánto es la medida del ángulo trigonométrico cuando nos referimos a una vuelta? ¿Cuánto es el valor del ángulo trigonométrico si se considera una vuelta? No hay problema si te equivocas, estamos para aprender. Ya, no hay problema. Es 360, ¿cierto? Y para eso tenemos sistemas de medidas angulares, ¿cierto? Que van a permitir mencionar una característica, ¿cierto? Del ángulo, que en este caso es su medición y cuánto vale. Ya, muy bien. Entonces, a ver, una vuelta puede ser media vuelta, ¿cierto? Que es 180 grados. Una vuelta completa es 360 grados. Muy bien. Y un cuarto de vuelta allí cuando se tiene un cuadradito, ¿cierto? Como en ese caso. Es porque vale, ¿cuánto es su valor cuando se tiene un cuadradito? 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso es lo que se va a tener en cuenta. Muy bien. Ahora, a ver, continuamos entonces. Vamos a ver. ¿Qué características más? Por ejemplo, el ángulo trigonométrico puede estar dando vuelta y vuelta y vuelta infinitas veces, ¿cierto? Esa es la característica del ángulo trigonométrico. Pero puede ser en sentido antihorario, ¿cierto? Así, en contra de las agujas del reloj. O puede ser en sentido horario. Muy bien. Es decir, está entre menos infinito y más infinito la medida del ángulo trigonométrico. ¿Cierto? Muy bien. Característica importante. Ya. Ahora seguimos. Por ejemplo, si nos dice para sumar o restar ángulos trigonométricos que no pueden realizarse a simple vista. Ya, aquí hay una característica importante. Los ángulos trigonométricos tienen que tener el mismo sentido, ¿cierto? Por ejemplo, alfa tiene ese sentido horario, ¿cierto? Entonces, para que se pueda sumar con otros ángulos, tienen que tener el mismo sentido. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, aquí voy a escribir un ejemplo. Por ejemplo, si se consideran los siguientes ángulos. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos aquí a graficar. Ya, ahí está. Entonces vamos a mencionar, por ejemplo, el siguiente angulito. Alfa, beta. Y supongamos que tienen distintas orientaciones. Por ejemplo, uno va en sentido horario, ¿cierto? Y el otro va en sentido antihorario. Ya vamos a ver. Listo. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, por ejemplo. Aquí, alfa, ¿cierto? Tenemos un ángulo trigonométrico con sentido antihorario llamado alfa. Y otro ángulo trigonométrico con sentido horario
llamado beta. Ya está. Entonces esos angulitos se podrán sumar o restar. Ya, muy bien, vamos a verificar. En ese caso, ¿cierto? No se puede ni sumar ni restar. ¿Por qué motivo? Porque no tienen el mismo sentido, ¿cierto? Entonces, para que se puedan trabajar esos angulitos, aquí lo vamos a escribir. Vamos a colocar un entonces, ¿cierto? Una flechita. Tienen que tener el mismo sentido. Y aquí, por ejemplo, le vamos a cambiar sus sentidos. Ya está. Entonces ahí copiamos el mismo gráfico. Y alfa está bien, ¿cierto? Por ejemplo, la geometría trabaja mayormente con el sentido antihorario, ¿cierto? Es decir, el sentido que tiene alfa. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a cambiar a cualquiera de los dos su sentido. Entonces, por ejemplo, elegimos el sentido antihorario. En consecuencia vamos a cambiar a beta, ¿cierto? Vamos a cambiar la orientación de la flechita del ángulo, ¿cierto? Al lado contrario. Es decir, alfa va a estar como está. Entonces aquí lo dibujamos. Vamos a escribir allí alfa, ¿cierto? Y beta. Entonces cambia su sentido. Ahí está. Muy bien. Entonces allí se tiene beta. ¿Cierto? Pero cada vez, y aquí viene el dato clave, por ejemplo, cada vez que se realiza ese procedimiento, beta cambia de signo, es decir, allí va a ser menos beta, ¿cierto? Ya está. Ahora sí, los dos angulitos tienen el mismo sentido. Ahora sí se puede sumar, restar, lo que sea necesario según el ejercicio que se esté mencionando, ¿cierto? Ya está. Entonces, en resumen, para que dos o más ángulos trigonométricos, ¿cierto?, pueden terminar en cualquier lugar del plano cartesiano, ¿cierto? Su lado final puede estar ubicado en cualquier lugar del plano cartesiano. Recordamos el plano cartesiano, ¿cierto? Es el eje X, ¿cierto? Y el eje Y. Entonces, el ángulo trigonométrico tiene su lado final en cualquier lugar, ¿cierto? Ya, muy bien. Y el segundo dato que se acaba de mencionar es que para que los ángulos se puedan sumar o restar, ¿cierto? Cuando nos referimos a ángulos trigonométricos, para que esos ángulos se puedan sumar o restar tienen que tener el mismo sentido, ¿cierto? Entonces ya sea o bien antihorario, todos los ángulos, o todos los ángulos en sentido horario. ¿De acuerdo? En este caso, ¿en qué sentido están alfa y beta? En sentido horario, ya no hay problema. En este caso está contradiciendo las agujas del reloj, es decir, en sentido antihorario, ¿cierto? Ya no hay problema. Entonces, ese es su sentido de dichos angulitos. Muy bien. Y si estuvieran, por ejemplo, con sentido hacia la derecha, entonces en ese caso se le llama sentido horario, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, si hay alguna pregunta puede ser mencionado. Y si no hay preguntas, pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces. Ya. Ejercicios de aplicación. Muy bien, a ver, vamos a ver, por ejemplo, dice señale la relación correcta entre alfa y beta. Muy bien, allí a ver, ahora vamos a verificar el gráfico. Ya está.
alfa y beta. Muy bien, se tienen dos angulitos alfa y beta. ¿Cuál de las 5 alternativas será la relación correcta? Y aquí, a ver, voy a graficar lo que el ejercicio está queriendo decir, queriendo mencionar. Ahí está, aquí agregamos, entonces, alfa, a ver, vamos a dibujar al ángulo alfa y al ángulo beta. Ya, ahora sí hay respuesta, muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que acabé de mencionar, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, ¿es igual a 90? Sí, excelente. Pero allí hay un pequeño detalle, ¿cierto? Que tienen que tener el mismo sentido para que se puedan sumar. Ya, muy bien. Entonces aquí lo que vamos a mencionar es lo siguiente. Por ejemplo, podemos cambiar de sentido a cualquier de los ángulos que están allí. Por ejemplo, elegimos a beta. Entonces cambiamos de sentido a beta. De sentido, beta por ejemplo está en sentido horario, ¿cierto? Entonces vamos a cambiarlo a sentido antihorario. Ahí está. Le cambiamos de sentido, ¿cierto? La flechita se contradice. Entonces, allí vamos a escribir como acaba de cambiar de sentido, entonces sería menos beta, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Entonces ahora, por ejemplo, nos damos cuenta de que el ángulo de color rojo, que es menos beta, y el ángulo de color azul, que es alfa, ya tienen el mismo sentido, ¿cierto? Van hacia la misma dirección, ¿cierto? En la misma orientación. En este caso, van a la izquierda, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ya se puede sumar dichos angulitos. Entonces, ¿cuánto quedaría? Por ejemplo, aquí decimos en este caso alfa, ¿cierto? Aquí vamos a escribir alfa. Alfa, ¿cierto? Más el ángulo de color rojo, que es menos beta. Ahí está, menos beta va a ser igual a 90 grados. Muy bien. Listo. Entonces ya está. Alfa más menos beta va a ser igual a 90 grados. Muy bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, quedaría. Ahora pregunto, por ejemplo, en ese caso cuando se tiene paréntesis, ¿cierto? Vamos a multiplicar el signo positivo por el signo negativo y nos va a quedar lo siguiente. Por ejemplo, decimos el signo más, ¿cierto? Se multiplica con el signo menos. Y recordamos lo siguiente, más por menos es... ¿Cuánto es más por menos? Menos, ¿cierto? Muy bien. Y entonces allí quedaría alfa menos beta. Es decir, la relación correcta es alfa menos beta. Muy bien. Ya está. Entonces, la alternativa, la respuesta es la letra B. Muy bien. Listo. Entonces, si hay alguna pregunta, puede ser mencionado. Y si no hay preguntas, no hay problema, continuamos entonces. Ya, no te preocupes por anotar porque la clase va a quedar grabada, ¿cierto? Ahí te voy a enviar el link para que puedas repasar, muy bien. Así avanzamos más casos para que puedas aprender más. Y también si deseas, por ejemplo, la repetición de algún ejercicio, simplemente retrocedes el video, ¿cierto? Que ahí te voy a enviar en un link
para que puedas acceder a la clase grabada. Retrocedes el video y chequeas el procedimiento de nuevo. Ya, muy bien. Entonces, para el primer ejercicio, si no hay alguna pregunta, pasamos al número 2. En el caso de que hubiera alguna pregunta, lo puedes mencionar. Ya, muy bien. Listo. Claro, si deseas también le puedes tomar una captura de pantalla, no hay problema. Allí. Muy bien, pasamos al ejercicio número 2. Ahora vamos a analizar el siguiente ejercicio. Ya. Ya, muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejercicio, número 2. Dice, por ejemplo, del gráfico determine X. Muy bien. Entonces, en ese caso, recordamos nuevamente, a ver, para que se pueda trabajar, ¿cierto? Los valores de dichos ángulos trigonométricos, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué característica deben cumplir dichos ángulos? Tienen que tener el mismo sentido, ¿cierto? En este caso podemos observar que x más 50 va hacia la izquierda, por así decirlo, ¿cierto? Y 10 menos x va a la derecha. Entonces no se puede sumar ni restar esos ángulos, ¿cierto? Bueno, sí se puede, pero el resultado va a salir erróneo, ¿cierto? Entonces, para solucionar eso, lo que se tiene que realizar es a cualquiera de los dos ángulos cambiarle de sentido, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es, por ejemplo, ¿cierto? La recomendación es que dichos ángulos tengan sentido antihorario, ¿de acuerdo? Ahí está, así. Ese sentido es recomendable pasarlo a los ángulos trigonométricos, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, sí, a ver. Ya, no te preocupes, no hay problema. Entonces, por ejemplo, estaba mencionando que para poder trabajar estos angulitos, ¿cierto? Tienen que tener el mismo sentido. En este caso, x más 50 va, por así decirlo, hacia la izquierda, ¿cierto? Y el ángulo de 10 menos x gira hacia la derecha. Entonces, no se puede trabajar con esos ángulos. Tienen que tener el mismo sentido, ¿cierto? Entonces, a ver, y allí viene la recomendación, es que a los ángulos trigonométricos de preferencia se los pase a sentido antihorario, ¿cierto? Es decir, girar hacia la izquierda, ¿de acuerdo? En ese sentido es recomendable pasar los ángulos trigonométricos. Muy bien. Entonces ahora, por ejemplo, a 10 menos x, ¿cierto? Le vamos a cambiar de sentido. Entonces, y quedaría, por ejemplo, lo siguiente. A ver, cambiamos de sentido, ahí está, al ángulo, ¿cierto? Y ahora ya tiene sentido antihorario. Ahí lo voy a escribir. Ahí está. Entonces, al cambiar de sentido, cambia de signo, ¿cierto? Entonces le colocamos menos. Y allí se va a tener el valor de 10 grados, ¿cierto? Menos x. Muy bien. Listo. Está 10 menos x. Ahora, por ejemplo, podemos observar que el ángulo de color rojo junto con el ángulo de x más 50 ya tienen el mismo
sentido, ¿cierto? En este caso, estos angulitos giran hacia la izquierda, ¿cierto? Ya está. Entonces, como tienen el mismo sentido, esos dos angulitos ya lo podemos sumar. Y la suma de esos dos ángulos, ¿cierto? Que acabo ahí de colorear, va a ser igual a que menos 10 grados, ¿cierto? Ahí está paréntesis, más x más 50 grados. A eso, ¿cierto? Le vamos a igualar a 90 grados. Ya está, muy bien. Entonces, ya está. Ahora ya se puede determinar el valor de x. Muy bien. Entonces, si hay alguna pregunta hasta allí, puede ser mencionado. Ah, ya. Cada vez que, por ejemplo, se tiene un cuadradito en algún gráfico, como en este caso, ahí lo está encerrando con una línea de color azul, ese cuadradito indica de que el ángulo es de 90 grados, ¿cierto? ¿Y cuándo va a ser un ángulo de 180 grados? Cuando se tenga un gráfico como el siguiente ejercicio. Todo este ángulo de color azul, ese ángulo vale 180 grados, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahí está, 180 grados. Ahí está el ángulo de color azul. Y si a ese ángulo de color azul lo dividimos, ¿cierto?, por la mitad, entonces, en ese caso ya se tiene un cuadradito, ¿cierto? Ahí está. Y ese cuadradito representa 90 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahí, a ver, vamos a desplazar el gráfico para que se entienda más. Ahí está, tiene que estar a la mitad del ángulo, muy bien. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿cierto? En este gráfico que se puede observar allí. Ese cuadradito, ¿cierto?, que está encerrado en una línea azul, representa 90 grados. Muy bien. Por ese motivo es que al sumar esos dos ángulos que estoy pintando allí, ¿cierto? Al sumar esos dos ángulos, a ver, vamos a enfocar al ejercicio. A ver. Ya está. Al sumar esos dos ángulos, ¿cierto? Y lo voy a encerrar de color verde. Ahí está. Ese ángulo de color rojo y el ángulo de x más 50. Al sumar esos dos ángulos va a ser igual a 90 grados, ¿cierto? Ya está. A ver, una explicación más. Al sumar ese espacio que estoy pintando, es el ángulo de menos 10 grados menos x. A ese ángulo le sumamos el otro ángulo que queda, ¿cierto?, de color blanco, que es x más 50. La suma de los dos va a dar el cuadradito, ¿cierto?, que vale 90 grados. Muy bien. Ya está. Entonces, ahora trabajamos dicha expresión. Ese menos que está adelante, ¿cierto?, nos indica que los valores que están dentro de paréntesis, ahí lo voy a resaltar, esa expresión de allí, nos indica que los valores que están dentro de paréntesis van a cambiar de signo. Es decir, 10 grados es positivo, ¿cierto? Con el signo negativo que está afuera, va a cambiar, ¿cierto? Entonces 10, así como está, a ver, ahí lo voy a encerrar de color verde. Ese valor de 10, así como está, tiene signo positivo, ¿cierto? El 10 solito. Entonces, ¿qué es lo que indica el signo negativo que está fuera de paréntesis? Indica que todo lo que está dentro de paréntesis va a cambiar de signo, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, 10 grados va a cambiar a menos 10 grados. Y se puede observar que x, ¿cierto?, es negativo. De negativo cambia de signo.
¿cierto? A más X. Ya está, muy bien. Eso solo sucede cuando hay un signo menos, ahí lo voy a señalar con una flechita. Ahí está. Cuando hay un signo menos delante de un signo de agrupación. Ya, muy bien. Entonces, ahora que ya se trabajó dicho paréntesis, le agregamos, ¿cierto? Lo que falta, que en este caso es X más 50. Y eso va a ser igual a 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Ahora sumamos, bueno, ahí ya queda una ecuación de sencillo desarrollo, ¿cierto? Ya, muy bien. A esa ecuación vamos a encontrar cuánto es el valor de X. En este caso, por ejemplo, ya es operativo, ¿cierto? Aquí simplemente sumamos las variables que son X más X y sumamos los valores numéricos, ¿cierto? Que en este caso son menos 10 y 50 grados. Ya está. Entonces ahí escribimos X más X es 2X, ¿cierto? Y agrupamos los valores numéricos, que es más 10 más 50 y es igual a 90 grados. Muy bien. Y ahora recordamos lo siguiente. Por ejemplo, menos 10 más 50. Recordamos lo siguiente. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan, ¿cierto? En este caso 10 y 50 tienen signos diferentes, por lo tanto se van a restar. Entonces la resta de 10 y 50, ¿cuánto es? Muy bien, entonces allí la resta, ¿cierto? De menos 10 más 50 es 40 grados. Muy bien. Positivo, ¿cierto? Debido a que el 50 es el mayor. Muy bien. Ahora despejamos el valor de X, ¿cierto? Se queda en el lado izquierdo al 40 que está que suma. Lo pasamos al lado derecho a restar. Ya está, muy bien. Excelente. Ahora restamos, ¿cierto? 90 grados menos 40. ¿Cuánto es? Muy bien. Ahora, ¿cierto? El valor de X, despejamos el valor de X, en ese caso queda X, ¿cierto? Va a ser igual a 50. El número 2 pasa a dividir al 50. Exacto, ¿cierto? Muy bien. Entonces allí la respuesta es 25. Lo vamos a escribir. Muy bien. Es decir, la alternativa C. Muy bien. Entonces, ya está. Escribimos la respuesta, que es 25. Muy bien, ahora puedes tomar tus apuntes o captura de pantalla, ¿cierto? Para desarrollar el siguiente ejercicio. Muy bien. Pero vamos a enfocar el ejercicio. Ya está, muy bien. Muy bien, ahora pasamos al número 3. Muy bien, ejercicio número 3. ¿Cuánto sería el valor de X? ¿O cuál es el primer paso que se tendría que considerar? Exacto, ¿cierto? Claro, la suma de esos dos ángulos es igual a 180. Muy bien.
pero debemos recordar, por ejemplo, que tienen que tener el mismo sentido, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, podemos observar que el primer ángulo, ahí que estoy señalando, ese primer ángulo va hacia la derecha, ¿cierto? Y recordamos la recomendación, por ejemplo, que los ángulos deben ir girando hacia la izquierda. Muy bien. Entonces en este caso a 20 menos x ya está girando hacia la izquierda, ¿cierto? Lo dejamos ahí como está. Entonces al ángulo que vamos a cambiar es al x más 40. Muy bien. Entonces a ver, le cambiamos de sentido, por ejemplo. Entonces quedaría, a ver, vamos a escribirlo ahí. Ya está. Listo. Bueno, yo lo puedo escribir allí, ¿cierto? Sino que para que no haya mucho gráfico junto, por eso es que lo estoy dibujando un poquito más en la región superior. Entonces a x más 40, ¿cierto? Le cambiamos de sentido. Ahí está la línea de color rojo, nos indica el cambio de sentido de x más 40. Entonces ahora solo falta escribir el valor que resulta. En ese caso cambia de signo, ¿cierto? Entonces le colocamos menos x más 40. Ya está. Listo. Así de sencillo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Al x más 40 le hemos cambiado de signo, ¿cierto? Ahí está, muy bien. ¿Y con qué finalidad le cambiamos de sentido? Ya, muy bien. Pero ese procedimiento se realiza con un objetivo, ¿cierto? Que se puedan sumar los angulitos, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora, como se puede observar, menos x más 40 y 20 menos x ya se pueden sumar, ¿cierto? Porque tienen el mismo sentido. En este caso giran hacia la izquierda. Muy bien. Entonces ahora que ya tienen el mismo sentido, ya se puede escribir la ecuación respectiva. Entonces a ver, allí por ejemplo sería x más 40 grados, ¿cierto? A ese ángulo le sumamos el otro angulito que está a su derecha, que en ese caso es 20 grados, ¿cierto? Menos x. Ya, muy bien. Entonces la suma de eso, ¿cierto? Con lo que se refiere a grados no hay problema si está al interior de dicho paréntesis o al exterior de dicho paréntesis, ya que representa simplemente grados. Muy bien. Ahora la suma de estos dos ángulos, ¿cierto? Que allí estoy sombreando. La suma de esos dos ángulos vale 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya está. Y listo, ¿cierto? La ecuación ya está completa. Ahora solamente falta desarrollarlo. Muy bien. Se sabe que cuando hay un signo negativo, ¿cierto? Delante de un paréntesis, indica que todo lo que está al interior del paréntesis, ¿qué le sucede? Ya, no hay problema. Lo que sucede es que cambia de signo, ¿cierto? A todo lo que está dentro de paréntesis. Y eso únicamente si hay un signo menos, ¿cierto? Delante del paréntesis. Muy bien. Entonces, esos valores que están al interior de dicho paréntesis van a cambiar de signo. X, por ejemplo, ahí que estoy sombreando, tiene signo positivo, entonces va a cambiar a negativo. 40 también allí lo voy a sombrear, ese ángulo de 40 es positivo, cambiará a negativo, ¿cierto? Muy bien. Y cuando es más, ¿qué pasa? Cuando es más, todo permanece igual, ¿cierto?
los valores que están dentro de paréntesis mantienen su signo. Ahora, por ejemplo, el de 20 grados, ¿cierto? Es positivo, entonces se mantiene positivo. Y el valor de x es negativo, entonces se mantiene negativo. Muy bien. Ya está. Y listo, ¿cierto? Ecuación desarrollada. Ahora, a ver, solamente se tiene que desarrollar esa ecuación para encontrar el valor de x. Muy bien, allí ya es cuestión operativa, ¿cierto? Decimos menos x, agrupamos las variables, ahí está. Y los numeritos también. Correcto, muy bien. Y lo igualamos, ¿cierto? A 180 grados, ya está. Ahora decimos, signos iguales se suman, ¿cierto? Signos diferentes se restan. ¿Cuánto es entonces, según lo que acabo de mencionar, cuánto es menos x menos x? 2x, muy bien, claro, se suma, ¿cierto? Pero como son los dos negativos, entonces le agregamos menos 2x. Ya está. Muy bien, ahora menos 40 más 20 grados. ¿Cuánto es? Claro, signos iguales se suman, signos diferentes se restan, pero en este caso sería 40 menos 20, 20, ¿cierto? Entonces allí tiene que ser 20. Ya, no hay problema, entonces allí 40 menos 20 va a dar 20 grados, muy bien. Ahora, 20 grados, ¿qué signo va a tener? Menos, ¿cierto? Muy bien, ya que el mayor de 40 y 20 es 40. Y como 40 es negativo, entonces su resultado es negativo. Muy bien. Excelente. Entonces le agregamos 180 grados. Ya está. Listo. Ahora solamente despejamos, ¿cierto? Escriben menos 2x. Despejamos x. Al menos 20, ¿cierto? Pasa a sumar, ¿cierto? Entonces quedaría 180 grados más 20 grados. Ya está. Listo. Muy bien. Y ya casi encontramos el valor de x. Entonces, a ver, vamos a enfocar el ejercicio. Ahí está. Entonces, en ese caso, ¿cierto? 180 grados más 20 grados se suman y va a dar, la suma de esos dos números es 200 grados, ¿cierto? Muy bien. Listo. Ahora x debe estar simplemente el valor de x nada más. Entonces el signo negativo lo pasamos a la derecha, ¿cierto? Entonces quedaría x es igual a menos 200. Ya está. Esa es la respuesta. Bien, la letra C. Está. Enfocamos dicho ejercicio. Ya, muy bien. Excelente, entonces ahora pasamos al número 4. Muy bien, a ver, asignamos 40 segunditos o 50 segunditos para que lo puedas intentar. Muy bien. Ya, muy bien.
Muy bien, respuesta la C. Muy bien, vamos a comprobar, muy bien. Entonces, cierto, en este caso podemos observar los ángulos que están en sentido antihorario son X y el ángulo tita, cierto, muy bien. Entonces, solamente falta el X, cierto, que está entre dichos ángulos, que tenga el mismo sentido. Muy bien, entonces le cambiamos de sentido. Ahí está. Y al cambiar de sentido, cambia de signo, ¿cierto? Muy bien. Y ya está. Ahora sí, ya se puede formar la ecuación. Entonces se tendría, ¿cierto? 2x más, en este caso, el ángulo tita. Ahí está, muy bien. Sumado sería, a ver, vamos a agregarlo. Ya está. La suma de dichos valores, ¿cierto? De los tres ángulos. Y vamos a agregarle paso a paso, que se entienda mucho más. La suma de los tres ángulos, ¿cierto? Es 180 grados. Ya está. Listo. Ahora como piden el valor de x, ¿cierto? Esa es la ecuación. Y solamente queda encontrar el valor de x. Entonces ahí decimos x más x, 2x, ¿cierto? Es igual a 180 grados menos el ángulo tita. Muy bien. Ya está. Y ahora, ¿cierto? Solamente el número 2 va a pasar a dividir a cada uno de esos valores. Entonces sería x, ¿cierto? Es igual a... Entonces sería 180, ¿cierto? 180 grados muy bien, pero sería a todo el bloque, ¿cierto? Que en este caso es 180 menos el ángulo tita entre 2. Muy bien. Ya está. Entonces eso es, ¿cierto? No hay problema. Entonces ahí quedaría. Pero como podemos observar, las alternativas, ¿cierto? Son valores separados. Entonces separamos a dichos valores y quedaría, por ejemplo, a ver, ahí quedaría el número 2 puede separarse con el ángulo de 180 grados. Entonces se va a tener lo siguiente: 180 grados, ¿cierto? Eso es en fracciones, ¿cierto? Allí en el tema de fracciones se comenta ese paso. Entonces sería 180 grados entre 2 menos el ángulo tita entre 2. Ya está, muy bien. Entonces ahora, ¿cierto? Nos va a quedar lo siguiente. Por ejemplo, sería x, ¿cierto? Va a ser igual a 180 grados entre 2, 90 grados, ¿cierto? Menos el ángulo tita entre 2. Entonces, ya está. Esa es la respuesta. Dividido entre 2. Muy bien. Es decir, ¿qué letra? La letra A. Muy bien, la letra A. Listo, entonces si hay alguna pregunta puede ser mencionado. Y si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Tiene que escribirse... ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, repítame por favor. Muy bien, tu pregunta. Ah, ya.
Tú te refieres, por ejemplo, a que por qué, por ejemplo, no desaparece, ¿cierto? Sí, ¿a eso te refieres? Sí. Ah, ya, muy bien. Claro, entonces, ¿por qué no desaparece? Ah, ya. En ese caso, no desaparece, ¿cierto? Por lo siguiente, por ejemplo, es como si se tuviera, por ejemplo, el valor de A es igual a... A ver, vamos a agregarle el mismo ángulo, 90 grados, más un ángulo C. Ya está. Entonces, por ejemplo, podemos seguir copiando, ¿cierto? Dicha ecuación. El valor de C no tiene con quién simplificarse, ¿cierto? Entonces se va a tener que seguir considerando, ¿cierto? Al ángulo C. Ya está. Ahora, si por ejemplo supongamos que hay un más el ángulo θ entre 2, ahí está. Si hubiese ese caso, ¿cierto? Entonces podemos decir, se simplifica, ¿cierto? Menos y más. ¿De acuerdo? Se elimina, ¿cierto? Entonces ahí quedaría 90 grados. Pero, ¿cierto? Como no está presente el segundo valor, entonces queda así expresado tal y como está allí en la respuesta, ¿cierto? La respuesta es la A. Y justamente la A contiene al valor del ángulo θ restando, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como no tiene con quién eliminarse, forma parte de la respuesta. Muy bien. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, si hay más preguntas puede ser mencionado. Ahora pasamos al siguiente. Ya, muy bien. Ya. Entonces ahora ejercicio número 5. A ver, vamos a ver, por ejemplo. Ya está. Del gráfico dice hallar X. Muy bien. Asignamos, a ver, un minutito, ¿cierto? Para que lo puedas desarrollar y lo vamos a completar. Pero si lo acabas antes, me avisas. Muy bien. Ya. Ya, muy bien. ¿Alguna respuesta? Ah, ya. Ya, muy bien. A ver.
unos segunditos más. Muy bien. Ya, entonces a ver, por ejemplo, ¿cuál es el primer paso que has considerado? Ya, no hay problema. En ese caso, ¿cierto? Ya, a ver. Los ángulos, ¿cierto? Tienen que tener el mismo sentido, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es el sentido recomendado que se debe escribir a dichos ángulos? Hacia la izquierda, ¿cierto? Sentido antihorario. Ya, ya, muy bien. Ya, entonces, ¿cuál de los dos ángulos le vamos a cambiar de sentido? Ya, muy bien, vamos a comprobar. En este caso, ¿cierto? Quienes están en el mismo sentido es x más 10. El ángulo de 90, ¿cierto? Que cuando es un cuadradito es porque vale 90 grados. Y quien falta, ¿cierto? Es el ángulo de 30 menos x. Entonces le cambiamos de sentido, ¿cierto? Y así, hacia la izquierda debe girar. Entonces ahora, por ejemplo, allí escribimos menos, ¿cierto? 30 grados menos x, ¿cierto? A ver, allí vamos a borrar un poco. Ya está. Entonces, menos 30 grados menos x. Ya está. Listo. Ya está cambiado de sentido el ángulo. Entonces vamos a dibujarlo con su nuevo sentido. Ahí está. Sentido antihorario. Muy bien. Ya, entonces ahora nos damos cuenta, ¿cierto? De que los tres ángulos ya están en el mismo sentido. Ahí está. El que acabamos de cambiar, el ángulo de 90 y el ángulo de x más 10. Esos tres ángulos que acabo de pintar, ¿cierto? Esos tres ángulos ya tienen el mismo sentido antihorario. Ahí está la flechita roja,
¿cierto? Sentido antihorario. Como ya tienen el mismo sentido, entonces ya los podemos sumar. Entonces sería menos 30 grados, ¿cierto? A ver. Sería menos 30 grados menos x, ¿cierto? Ahí está. Le sumamos el ángulo de 90 grados. ¿Qué más? ¿Cuánto sería entonces? ¿Qué más ángulo le agregamos? Más x, ¿cierto? Más 10 grados. Muy bien, allí están los tres ángulos, ¿cierto? Ahí lo voy a señalar de color rojo. Ahí está el primer ángulo, el segundo ángulo, ¿cierto? Que es de 90 grados. Y el tercer ángulo, que es de x más 10. La suma de esos tres ángulos da todo el ángulo de color rojo que estoy allí coloreando. Muy bien, ese ángulo de ahí, que vale 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces allí a dicha ecuación le agregamos es igual a 180 grados. Muy bien. Y listo, ya está. Solamente se tiene que hallar el valor de x. Entonces, por ejemplo, sí, dígame. Ya, el cuadradito, ¿cierto? Vale 90 grados. Entonces ahí vamos a escribir 90 grados. Ese es el ángulo que representa, ¿cierto? Entonces por eso allí vamos a decir, a ver, ahí por ejemplo lo voy a resaltar de nuevo. El primer ángulo, ahí está, ¿cierto? Muy bien, ahí está. El segundo ángulo, que es 90, allí está, ¿cierto? Y el tercer ángulo, x más 10, también está allí, muy bien. La suma de esos tres vale, ¿cierto? Esos tres ángulos en conjunto forman un ángulo mayor, ¿cierto? A ver, ahí lo voy a colorear de color verde. Todo ese ángulo de color verde es de 180 grados, ¿cierto? Por eso es que la suma de esos tres ángulos que están resaltados allí va a ser igual a 180 grados. Muy bien. Ya está. Entonces ahora solamente se tiene que desarrollar esa ecuación. Muy bien. Recordamos que cuando hay un signo negativo, ¿cierto? Lo que está dentro de paréntesis va a cambiar de signo. Todos los valores que están, en ese caso el 30, ¿cierto? Pasa de más, pasa a menos. Ya está, muy bien. Listo. Y el menos x, ¿cierto? Pasa a más x, ya está. Más 90 grados, ¿cierto? Más x, ¿cierto? Más 10 grados es igual a 180 grados. Muy bien. ¿Qué fue lo que hice? Ese menos, ¿cierto? Cambia de signo a lo que está dentro de paréntesis. Nada más. Listo. Ahora, ¿cierto? Ya se puede hallar el valor de x. Entonces ahí vamos a ver, vamos a sumar x, ¿cierto? Más x es 2x. Más. Ahí lo voy a resaltar para que se entienda más, ¿cierto? Allí le vamos a agregar menos 30 grados, ¿cierto? Más 90 grados, más 10 grados. Es igual a 180 grados. Muy bien. Entonces ahí se va a tener en cuenta lo siguiente, sería 2x, ¿cierto? Allí 90 más 10 da 100.
Entonces escribimos menos 30 grados, ¿cierto? Más 100 grados. Esto. Y eso es igual 180 grados, ¿cierto? Entonces ahí se tendría 2x más 70 grados es igual a 180 grados. Muy bien. Listo. Ya, a ver. Y quedaría 2x, ¿cierto? Es igual, a ver, el 70 pasa a restar al 180, ¿cierto? Entonces quedaría 180 menos 70 grados. Ya está. A ver, ahora vamos a ver si vamos a enfocar dicho ejercicio que pueda visualizarse allí nada más. Ya está. Entonces ahí queda, ¿cierto? 2x es igual a 180 menos 70. 2x entonces es igual a 110 grados, ¿cierto? Ahora el número 2 pasa a dividir al x, ¿cierto? Entonces sería x 110 entre 2. ¿Cómo? A ver, repíteme tu pregunta, por favor. Ah, ya, 110 se obtuvo de restar 180 menos 70, ¿cierto? Ahora quedaría 110 entre, entre 2. Muy bien, a ver, vamos a ver aquí, disminuir un poco de espacio para que pueda visualizarse el ejercicio. Ya, entonces listo. Entonces ahí sería 110 grados, ¿cierto? Entre 2. Ya está. Entonces, la respuesta de 110 grados entre 2, 55. ¿Cierto? Muy bien. Ya está. Entonces lo he hecho paso a paso, ¿cierto? Porque hay algunos pasos que ya se pueden omitir a medida que se entienda más el ejercicio. Muy bien. Entonces ahí está, 5. ¿Listo? Ya, ahora pasamos al... Ya, a ver un momentito. Ya, pasamos a medida de sistemas angulares. A ver. Sistemas de medición angular. A ver, rápidamente. A ver, vamos a visualizar dicha práctica. Ya está, muy bien. Entonces, vamos a ver. Sistemas de medida angular. De medición angular. Entonces, a ver, ya estudiamos los ángulos, ¿cierto? Ahora vamos a mencionar una respectiva medición para cada uno de esos ángulos, ¿cierto? Entonces, a ver, hay tres principales. Por ejemplo, el sistema sexagesimal, ¿cierto? Ahí está, el sistema sexagesimal, sistema centesimal y sistema radial. Listo. Entonces, a ver, el sistema sexagesimal trabaja en grados, ¿cierto? Por ejemplo, decimos 20. Eso es lo que mayormente usa la geometría, ¿cierto? En grados. Sistema sexagesimal o sistema inglés. El sistema centesimal es en grados centesimales, ¿cierto? Su símbolo es, a ver, vamos a escribirlo allí. Por ejemplo, a ver, supongamos un ángulo de 30 grados centesimales. Su símbolo es una letra G, ¿cierto? Como exponente, una letra G. Y el sistema radial, ¿cierto? Por ejemplo, decimos 2 radianes. O también se considera el valor de pi, ¿cierto? Pi vale 3,1415,9, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O puede ser simplemente el valor entero, que en este caso es 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esos son los tres principales
sistemas de medidas angulares. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el más usado? El sistema sexagesimal. La geometría lo usa mucho, por ejemplo, ese sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que a una circunferencia la vamos a dividir en 360 partes. A ver, entonces ahí graficamos, a ver, una breve circunferencia. Ahí está. A esa circunferencia, ¿cierto? Imagínate que, por ejemplo, se divide, ¿cierto? A esa circunferencia. ¿En cuántas partes? En 360 partes. Por ejemplo, ahí va. A ver, vamos a... Aquí voy a graficar. A ver, ya allí, por ejemplo, voy a... Ya, ahora sí. Listo, ahí está. Esa es la primera división, por ejemplo. Ahora vamos a realizarle un poco más de divisiones, por ejemplo. A ver, ahí está. Esa es la primera división, ¿cierto? Tiene que haber tantas divisiones hasta que se cuenten 360 partes, ¿cierto? De dicha circunferencia. Allí, por ejemplo, hay 4 partes, ¿cierto? Tiene que seguirse dividiendo hasta que hayan 360. ¿Ya? A ver, entonces allí, por ejemplo, voy a escribir un hito más. Hasta ahí hay, ¿cuántas divisiones? 6, ¿cierto? Ya, entonces, a ver, otra división más. Listo, ¿cierto? Hasta ahí hay 8 divisiones. Y así se tiene que continuar dividiendo hasta que en total se cuenten 360, ¿cierto? 360. ¿De acuerdo? Entonces una vuelta vale 360 grados, ¿cierto? 360 partes de dicha circunferencia. ¿De acuerdo? Ahí está. Su representación es una comita, ¿cierto? Una comita para simbolizar al minuto sexagesimal, ¿cierto? Y 2 comitas para simbolizar al segundo sexagesimal. Muy bien. Listo. Entonces, ya está. A ver, la fórmula de conversión. Ya, aquí vamos a analizar, por ejemplo, al ángulo, al sistema centesimal. Ya mencionamos al sistema inglés o sistema sexagesimal. Una vuelta es 360, ¿cierto? Un grado es 60 minutos y un minuto es 60 segundos sexagesimales. Minutos sexagesimales y grados sexagesimales. Todo sexagesimal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en el sistema sexagesimal, ¿cierto? Representado por una S. Ya, muy bien. Y el sistema centesimal, en ese caso ya no se divide en 360, sino se divide en 400, ¿cierto? En 400 partes iguales. ¿De acuerdo? Ahí está su representación, una letrita G, ¿cierto? Como exponente. Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Como se divide en 400 partes, o sistema francés también le llaman. Bueno, es el sistema centesimal, ¿cierto? O también le dicen el sistema francés. Ya, entonces, un grado centesimal, ¿sí? ¿Alguna preguntita? Ah, ya, porque su origen data en Francia justamente, ¿cierto? Al igual, uy, perdón, al igual que el sistema inglés, ¿cierto? Porque lo crearon los ingleses justamente, ¿cierto? Muy bien. Pero su nombre general es sistema sexagesimal y su nombre general es sistema centesimal. De acuerdo, de ambos sistemas. Ya, muy bien.
Claro, si hay preguntas puede ser mencionado. Y un grado centesimal es 100 minutos centesimales, ¿cierto? Un minuto centesimal, 100 segundos centesimales. Si se multiplican esos dos valores, entonces un grado centesimal es 10.000 segundos centesimales. Y lo mismo en el anterior, ¿cierto? Si se multiplican estos dos valores, entonces un grado sexagesimal es 3.600 segundos sexagesimales. Y el sistema radial o circular, su unidad es el radián, ¿cierto? Ahí está. Y allí la vuelta completa, ahí está el valor de pi, ¿cierto? La vuelta completa es 2 pi radianes, ¿cierto? Ya está, muy bien. Y el valor de pi, por ejemplo, ya sabemos que tiene bastantes, ¿cierto? Decimales, pero se usa mayormente sus valores redondeados. Es decir, en este caso, por ejemplo, 3,14 o puede ser sus valores aproximados, ¿cierto? Estos son sus valores aproximados. 3,14 o también la fracción 22 sobre 7. Cualquiera de esos valores que ya sabemos que son sus valores aproximados se puede tener en cuenta en el lugar del valor de pi. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Entonces ahí, por ejemplo, en la práctica está la historia de la evolución del número pi. Ahí está 3,14, etcétera. Muy bien. Ahí, por ejemplo, le han hallado algo de 4.000 millones de decimales más o menos, ¿cierto? Ahí está en tu practiquita, muy bien. Entonces ahora las equivalencias. Hay una fórmula que nos va a permitir, a ver ya, para ir completando la clase, hay una fórmula que nos va a permitir, ¿cierto? Asociar esos sistemas, ¿cierto? A ver, allí voy a mencionar, por ejemplo, es la fórmula de conversión, ¿cierto? Por ejemplo, a veces nos dicen convertir radianes al sistema sexagesimal, entonces se usa la fórmula de conversión. Ya, entonces ahí lo voy a escribir, por ejemplo, S, ¿cierto? Es a la cantidad total de divisiones, que es 360. Si queremos asociar, queremos decir, por ejemplo, 400 grados centesimales, ¿cuántos grados sexagesimales equivale? Entonces vamos a usar esta formulita. S es a 360 como C es a 400, ¿cierto? Como R es al valor de 2pi. Ahí está, 2 por el valor de pi. Muy bien. Entonces, esa es la fórmula que se va a usar para convertir de grados centesimales a grados sexagesimales o de radianes a centesimales, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿cuál es la fórmula simplificada? Por ejemplo, si se multiplica y se simplifica, ¿cierto? Por 40 a todos, si se multiplica esos tres valores, entonces aparece la fórmula simplificada, es decir, S es a 9, ¿cierto? Como C es a 10 y como, a ver, 20 R es al valor de pi. Ya está. ¿Sí? De la 1 y la 2.
Ah, ya, ¿de esta práctica o de la anterior? A ver. Ah, ya, a ver, ahora vamos a ubicarlo. Ya. Del número uno, ¿no? Ya, ese ejercicio. A ver. Ah, ya, a ver si estoy buscando. Ah, ya. A ver, a ver. Allí. O allí. Esos ejercicios, ya. A ver. Ya. Muy bien, entonces. Ya, allí aquí voy a explicar brevemente ya para completar la clase de hoy la formulita, ¿de acuerdo? Entonces, mira, para los ejercicios es recomendable que uses esa fórmula que estoy señalando allí. Ya, ejemplo. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, dice, si nos dijera, por ejemplo, convertir. A ver, vamos a ver. Los dos primeros ejercicios, ya para ir completando. A ver un momentito. Ya. Ya, listo. Ya. Entonces, a ver, allí dice, por ejemplo, expresar, aquí le vamos a agregar 30 grados. En el sistema circular, expresar, por ejemplo, 100 grados centesimales al sistema radial y expresar 100 grados centesimales al sistema sexagesimal. Ya, entonces lo que se va a realizar es lo siguiente, se aplica la formulita que está ahí en la región superior. Ya. Por ejemplo, acá dice, ¿cierto? El primero dice expresar 30 grados sexagesimales al sistema circular, es decir, al sistema radial. Entonces se va a usar el primer y segundo componente, perdón, el primer y tercer componente de la igualdad. Entonces sería S, en lugar de S se coloca 30, ¿cierto? Entonces escribimos 30, esa 9 como 20R, ¿cierto? 20R esa pi. Ya está. Listo, muy bien. Entonces, allí solamente tienes que despejar R, ¿cierto? Es decir, al valor de pi pasa a multiplicar, el valor de 20 pasa a dividir y listo, ¿cierto? Ese es el valor de R. ¿De acuerdo? Esas ecuaciones, ¿cierto? Allí, muy bien. Entonces, a ver, por ejemplo, si se simplifica, aquí sería un 0, un 0. Entonces decimos tercia, allí tercia 1, tercia 3. Entonces ya está. Aquí voy a colocar una flechita. Entonces ahí sería el valor de pi pasa a multiplicar, ¿cierto?
está que divide, pasa a multiplicar al 1, queda el valor de pi. Ya está. El número 2 está que multiplica al r, pasa al otro lado del igual a dividir. Entonces sería 3 por 2. 2 está dividiendo al valor de pi, ¿cierto? Entonces ahí está, 3 por 2. Y ese es igual a r. Listo, muy bien. Listo, el número 2 pasó a dividir, ahí está dividiendo. Ahora multiplicamos 3 por 2. Ahora multiplicamos 3 por 2 y obtenemos 6. Es decir, esa es la respuesta, 6 pi radianes, ¿ya? Y con los siguientes lo mismo. A ver, ya para ir finalizando la clase de hoy, 100 grados centesimales al sistema radial. Entonces, centesimales, ubicamos C, ¿cierto? Al sistema radial. Usamos el segundo y tercer componente de la igualdad. Entonces, 100, ¿cierto? Son los centesimales. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de C vamos a colocar 100. Claro, a ver. Ahí está. Ya, muy bien. Ahora, entonces, estaba mencionando, ¿cierto? 100 grados centesimales, ¿qué quiere decir? Que en lugar de C colocamos 100, ¿cierto? Ahí está. La fórmula dice que lo dividimos entre 10, ya. Al sistema radial, entonces ahí decimos es igual a 20, ¿cierto? 20 R sobre el valor de pi. Ya está. Muy bien, entonces simplificamos, ¿cierto? Ahí está, décima, ahí está, un 0 con un 0 se elimina, entonces escribimos, ¿cierto? Es igual, el valor de pi pasa a multiplicar al 1, entonces quedaría el valor de pi por 1, el valor de pi. Entre el número 2 está que multiplica el r, pasa a dividir, ¿cierto? Entonces esa es la respuesta, pi medios radianes. Ya está. Listo. Y lo mismo con el siguiente. Para ya completar la clase de hoy, entonces decimos centesimal a grados sexagesimales. Entonces para eso, ¿cierto? Se usa centesimal. Ahí ubicamos centesimal a sexagesimal. Entonces usamos el primer y segundo elemento de la igualdad. S sobre 9 es igual a C sobre 10. Pero como ya mencionan el valor de C, porque 100 representa los grados centesimales, entonces en lugar de C colocamos 100. Está. Entonces quedaría S, esa 9, ¿cierto? Como en lugar de C, a ver, ahí lo voy a escribir. Ya está, entonces quedaría, a ver, en lugar de C colocamos 100. Listo. Y ya está, simplemente despejamos S. Ahí se puede simplificar un 0 con un 0, ¿cierto? O décima. Y quedaría 10. El 9 que está que divide pasa a multiplicar al 10. Entonces sería 10 por 9, 90, ¿cierto? Muy bien. 90 ¿qué? Grados sexagesimales, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta. Listo, campeón. Entonces, espero que hayas aprendido y allí cualquier reforzamiento más, ahí me avisas a mi WhatsApp. ¿De acuerdo, campeón? Ahí te voy a enviar el link de la clase grabada para que puedas repasar. Ya, muy bien. Listo, mi estimado campeón. Entonces espero que hayas entendido y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.